Vamos entonces a continuar, hermanos, con el tema histórico profético. Bueno, vamos a ver, sí, Apocalipsis Listo. 3 del 1 al 6. Recordar que estamos en el quinto sello. Adelante, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dos grupos, recordamos, los que tienen las vestiduras blancas, son unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Y el otro grupo, en donde el Señor no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios. Dos grupos. Y de allí nos vamos a Apocalipsis 11, los dos testigos, que hemos leído una partecita. Esos dos testigos tienen que dar un testimonio. Entonces estamos recorriendo el testimonio de esos dos testigos. Curiosamente aquí en Sardis hay dos grupos, ¿sí? De que hacen parte del pueblo de Dios. Mi hermana Jessica si nos ayuda con Apocalipsis 11, 7 y 8, los dos testigos. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, 1798, la bestia que sube del abismo, Francia, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, París, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Estamos, yo creo que entendiendo mucho más a medida que pasamos eh, los eventos más importantes de la historia de Francia hasta llegar a 1798. Vamos viendo por qué el Señor se refiere así de Francia, que no está exagerando ni digamos es circunstancial, que estamos aquí diciendo que esta bestia que sube el abismo es Francia, y no solamente Francia, sino la facción que controla Francia, sino que lo podemos verificar en la historia. ¿Ok? La palabra del Señor es veraz y es verificable cuando nosotros tenemos fe en su palabra, cuando ponemos nuestra confianza en su palabra. Cuando no la ponemos, el Señor no nos verifica nada. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que estamos leyendo no las vamos a entender. Entonces, es vital saber qué estamos leyendo. Estamos leyendo la historia de Francia. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Apocalipsis 11 que Francia hace parte del quinto sello. Es muy importante Francia porque allá está el pueblo de Dios. ¿Ok? Este pueblo de Dios representa también al demás pueblo de Dios que está en Europa y al recién pueblo de Dios que se está levantando en América en el siglo XVII, XVIII. ¿Ok? Entonces Francia es como en ese entonces, ¿no? En ese entonces viene a ser como la Jerusalén de la antigüedad. Así lo veo yo. El enemigo le dio con todo, ¿sí? Así le dio con todo a Jerusalén. La atacó con otra bestia, Roma, en el año 70 y acabó con Jerusalén. Y aquí como que se repite la historia con Francia. El enemigo quiere exterminar al pueblo de Dios en Francia. En el siglo XVI, XVII, estos son los hugonotes. Y es por eso que estamos siguiendo la historia en Francia. ¿Ok? Bien. Entonces, habíamos hablado de Enrique IV. ¿Se acuerdan? Enrique IV muere en un atentado. Le hacen un atentado, lo matan. Él trata de, por estrategia, ganarse al catolicismo y se hace virtualmente católico. Y digo virtualmente porque su corazón siempre fue protestante y fue educado en la fe protestante,
Pero él está, digamos, trabajando para esta facción romana que quiere tomar el control de Francia y del mundo entero. Sin embargo, tumbar a la facción papal nunca ha sido fácil, como lo hemos visto. Y Enrique IV fue tal vez el primer rey que logra colocar en Francia la facción romana, pero no es fácil, lo matan. Entonces, vamos a seguir la historia a partir de su muerte. Él deja a su hijo y deja a su esposa, ¿ok? Su esposa, que también fue un compromiso de papel, por así decirlo, como se manejaba en aquella época y se sigue manejando hoy en estas élites, se casa con una señora llamada María de Medici, ¿ok? Y tiene un hijo llamado Luis. Y ese va a ser, ahí va a inaugurar la era de los Luis en Francia, del siglo XVII y XVIII, porque todos se llaman Luis. Y ese hijo es Luis XIII. Y a partir de ahí vamos a seguir la historia de los hugonotes y vamos a ver qué va a pasar del pueblo de Dios bajo Luis XIII. Retomamos nuestra historia de protestantismo en Francia en el lecho de muerte de Enrique IV. El puñal de Ravaillac detuvo a este monarca en medio de sus grandes planes. Enrique, además, estaba meditando grandes planes de política exterior y ya había enviado un ejército a Alemania para humillar a la Casa de Austria y reducir la influencia española en Europa, tan amenazante para las libertades y la paz de la cristiandad. Parecía que el rey iba a tener éxito, pero su proyecto austriaco estaba demasiado cerca de los intereses papales. Había ojos observando a Enrique que él no conocía. Su política exterior herética despertó la sospecha de que, aunque aparentemente era un católico romano, en el fondo era un hugonote. En un momento, una mano se extendió desde la oscuridad y todo cambió. La política de Enrique IV pereció con él. Bueno, mejor descripción no podríamos encontrar, ¿no? Habían ojos observando a Enrique que él no conocía. Desde luego aquí se maneja mucho estas cosas y es bien, bien complejo, ¿no? El ser un monarca y estar en una facción, todo esto es mucha conspiración la que se forja alrededor de estos líderes. Y entonces ahí perece, ¿no? Y nos quedamos con esto, ¿no? Aparentemente era un católico romano, pero en el fondo era un hugonote. Y esa fue la estrategia que siguió. Pero hasta ahí llegó, el Señor lo decidió hasta ahí. Y hermana Ana Milena, continúe por favor con el siguiente, que hace parte del mismo párrafo, si es tan amable. ¿Quién le sucede en el trono? Le sucedió en el trono su hijo Luis XIII, un joven de 8 años y medio. Esa misma noche, un edicto del Parlamento de París nombró regente a su madre, María de Medici. La consternación de los hugonotes fue grande. Sus manos agarraron instintivamente las empuñaduras de sus espadas. La corte se apresuró a calmar sus temores publicando un decreto que ratificaba todos los edictos de tolerancia anteriores y asegurando a los protestantes que la muerte de Enrique IV no traería consigo ningún cambio en la política nacional. Pero con tantos tratados rotos y juramentos violados que no podían desterrar de su memoria, ¿qué confianza podían tener los hugonotes en estas garantías? ¿No era una extensión de la vieja trampa alrededor de sus pies? En la regente y en su hijo veían bajo un cambio de nombres una segunda Catalina de Medici y un segundo Carlos IX, a los que podría seguir un segundo San Bartolomé. Ya entendemos que es la masacre de San Bartolomé y eso estaba reciente, ¿no? Entonces, esto es el año 1610, la matanza de San Bartolomé sucedió en 1572. Ya habían pasado 38 años, pero muchos de los que eran niños en esa época ya son adultos aquí en esta época de Luis XIII, pero fueron
testigos de lo que ocurrió en ese entonces. Desde luego, cuando hay un cambio de líder y asesinan a este hombre, Enrique IV, que está a favor de los protestantes, pues entonces viene el temor, ¿no? Viene el temor. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, el Señor Jesús extendió el edicto del Parlamento de París. O sea, el edicto, me refiero al edicto de Nantes, este de acá, Nantes, que fue el edicto que logró Enrique IV, en donde se le dio una cantidad de privilegios por primera vez en la historia a los protestantes de Francia. Y esto trajo la paz, trajo, claro, paz momentánea, pero trajo prosperidad a la nación, estabilidad. Y Enrique IV, el Señor hizo, digamos, lo usó como instrumento para poder darle un respiro a su pueblo que está en Francia, a los hugonotes. Y claro, se logró algo que nunca se había logrado en Francia: libertad de conciencia, admisión en cargos estatales, derechos por igual para católicos y protestantes. Entonces esto dio una gran bendición a Francia en un corto periodo de tiempo, pero dio bendición. Entonces cuando cambia esto, pues claro, el pueblo de Dios, los hugonotes, se dice: ¿ahora qué nos va a pasar? Bueno, Una pregunta, sí, señora. la que eso se puede aplicar como también que hubo un cumplimiento ahí cuando dice el Señor que vendrá repentina destrucción. O sea, le llegó todos esos beneficios y de un momento a otro todo eso cambia. Se supone que crean el caos para entregar la solución y luego dar el caos, ¿o estoy equivocada? Claro, sí, interesante lo que dices. Es como esa paz, momentánea paz, ¿no? Que llaman las escrituras: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos repentina Repentina destrucción. destrucción. Y eso Sí, también es como, no sé, pero lo veo que es así como lo están armando para ahorita al final. claro. Sí, es el mismo patrón, ¿no? Que se repite, es verdad. Y es curioso, aquí extienden los privilegios, digamos, el decreto de Nantes se firmó en el año 15 de abril de 1598, en Pascua, curiosamente. 1598 se firma el decreto de Nantes. En 1610 muere el rey, o sea, llevan 12 años de aparente, pues sí, una paz, de un respiro. Y cuando se muere Enrique, el Parlamento nombra de regente a María de Medici. Y siendo ella una Medici, pues ella, claro, trabaja para la facción romana y no cambia nada. Los 2 primeros años no cambia nada, no hay nada. Entonces, el respiro continúa unos 2 años más, sería unos 14, interesante número. Y ahí entonces las cosas empiezan a cambiar. Miremos em, qué pasa con María de Medici y su hijo Luis XIII. Luis es un jovencito de 8 años, es un niño. Entonces siempre se nombra una regente, que es la mamá. Entonces queda otra vez una Medici como regente de Francia. Esta señora es diferente, eh, no por ello menos maligna que Catalina, ¿no? Pero con otro carácter. Entonces vamos a mirar. Listo, dice: el niño de 8 años que llevaba la corona solo podía hacer lo que su madre, la regente, aconsejaba o más bien ordenaba. María de Medici era la verdadera soberana. María de Medici carecía del talento de su famosa predecesora, Catalina de Medici, pero poseía toda su traición, fanatismo y bajeza. Era una profunda creyente en la brujería y guiaba la nave del Estado mediante sus cálculos astrológicos. Cuando la adivinación le fallaba, recurría a los consejos del nuncio del Papa, del embajador español y de Concini, un hombre de oscuro nacimiento de su ciudad natal, Florencia, al que otorgaba altos títulos, aunque no podía otorgarle cualidades de un noble. Bajo esta dirección, el barco del Estado se adelantaba cada día más en el viejo remolino. Brujería, astrología, adivinación. Bueno,
Eso viene de Egipto. ¿Ven? Por eso el Señor dice acá que sus cadáveres, los de los mártires, yacerán en la calle de la gran ciudad, París, que simbólicamente se llama Sodoma de Egipto, simbólicamente, porque Egipto representa todo eso, ¿ok? Ocultismo, brujería, astrología, todo eso viene ahí. Entonces, el Señor es muy veraz cuando llama las cosas por su nombre, ¿no? Ay, se me fue esto un segundo, hermanos, que se... Ya. Entonces, ahí pues está ese factor que Catalina de Medici también tenía. Entonces, los Medici es una familia oscura, siempre lo fue. Vamos a ver entonces, hermana Jessie, qué pasó entre ella y el hijo. Cuando Luis XIII creció unos años, se esforzó por romper los grilletes en los que se encontraba, desterrando a su madre, a Blois, e instigando a los hombres a asesinar a Concini, pero solo cayó bajo la influencia de un favorito tan inútil y despilfarrador como el hombre del que había empleado asesinos para deshacerse. Las intrigas, la sangre y el peculado deshonraron la corte. Los grandes nobles, despreciando el poder del soberano, se retiraron a sus fincas, donde al frente de sus campamentos vivían como reyes independientes y daban un triste presagio de las distracciones y las contiendas civiles que aún esperaban a la infeliz tierra. Siempre hay un cardenal detrás. Y este era Concini. ¿Ok? Siempre. Así como el cardenal de Lorena en época de Catalina de Medici. Entonces esta señora se pega al cardenal y bueno, el cardenal empieza a influir. En esas influencias, Luis XIII realmente era un prisionero. Prisionero de su madre, del cardenal. Esta señora, su regencia la extendió más allá de la cuenta, porque aunque el muchacho tenía la mayoría de edad, la señora le gustó el poder y siguió adelante gobernando. Mientras tanto, descuida a su hijo y su hijo fue educado por los cardenales, porque los cardenales saben que si amoldan a este personaje a su gusto, pues van a gobernar son ellos y no realmente el rey. Y eso fue lo que pasó. Entre esos asuntos se agarra él con la mamá. Hay guerra entre él y la mamá. Porque la mamá no quiere soltar el poder y porque Luis XIII ya tiene mayoría de edad y su mamá no lo quiere, digamos, dejar gobernar. Entonces, él destierra a su madre al castillo de Blois, ¿ok? Y allá su mamá se arma con un ejército y se agarra con el hijo, o sea, literalmente. Y hay batalla, pero la mamá no prevalece, prevalece Luis XIII. Y a Luis XIII, él se va con la facción papal, ¿ok? Entonces, ahí vuelve otra vez Francia a quedar en manos de la facción papal. Luis XIII se desvinculó de los aliados de su padre y se unió a los enemigos de este, mediante el proyecto de un doble matrimonio, Pues mientras solicitaba para sí la mano de la infanta de España, ofrecía a su hermana en matrimonio al príncipe de Asturias. Esto presagiaba al ascenso de España y de Roma una vez más en Francia, es decir, la persecución y la guerra. Por el reino circularon informes siniestros de que el precio a pagar por esta doble alianza era la supresión de la herejía. Los sacerdotes importunaron incesantemente al rey para que prohibiera a los protestantes poner en duda, de viva voz o con la pluma, la autoridad de la Iglesia o del Papa. Se les solicitó que no les permitiera abrir una escuela en ninguna ciudad, que no permitiera que ninguno de sus ministros entrara en un hospital, ni administrara consuelo
consuelo religioso o ninguno de sus enfermos, que no permitiera que nadie del extranjero enseñara ninguna fe que no fuera la romana, que no les permitiera celebrar sus ritos religiosos. Claro, Luis XIII cambió de bando. O sea, si notan, la mamá se quedó, digamos, con la facción romana y el hijo se quedó en la facción papal. Entonces ahí se puede entender lo que pasó. Y como Luis XIII se va con la facción papal, pues empiezan los matrimonios. Entonces él se casa con la infanta de España. ¿Ok? Y su hermana la ofrece al príncipe de Asturias, español también. Entonces ahí empieza la familia Asturias y todo esto, católicos de la facción papal. Entonces, claro, esto el Papa va a cobrar y siempre va a cobrar es con la supresión de la herejía. Empiezan a presionar a Luis XIII por eso. Luis XIII tenía un freno y era su padre. Por lo que su padre hizo y por lo que su padre logró y por lo que estaba Francia en ese momento gozando de paz, tenía ese freno. Pero ustedes saben que la facción va a pedir cuentas, ¿no? O si no lo bajan del poder. Así es. Ahí, Y ese. se emitió un decreto restaurando la fe católica romana en Béar, capital de Navarra, y devolviendo al clero romano toda la propiedad eclesiástica que durante medio siglo había estado en posesión de los protestantes. La consternación reinó en Béar. Todas las clases se unieron para protestar contra este decreto tiránico, que barría a la vez sus conciencias y sus propiedades. Su protesta fue desatendida y el rey se puso al frente de un ejército para obligar a los bearneses a someterse. Los soldados dirigidos contra este territorio herético que ardía en celo por purificar y convertir, no fueron muy escrupulosos en cuanto a los medios. Rompieron las puertas de las iglesias, quemaron los libros protestantes, obligaron a los ciudadanos a arrodillarse al paso de la hostia y lo llevaron a misa con el garrote. A los más obstinados les daban una estocada con el sable. Las mujeres no se atrevían a mostrarse en la calle teniendo violencias peores. De esta manera se restableció la religión papista en Béar. ¿Se acuerdan? La abuela de Luis XIII era Juana, la mamá de su padre Enrique, para recordar, ¿ok? Esta señora de aquí, esta señora, Juana de Albret, era la reina de Navarra y Navarra era una ciudad de refugio para el pueblo de Dios. Pues bien, se emite un decreto en donde se va a convertir a la fuerza a Navarra, ¿ok? Bern es la capital de Navarra. Y allá llegan y, como ustedes ven, rompen las puertas de las iglesias, queman los libros, los obligan a arrodillarse ante la hostia, hay muertos y hasta ahí llega la ciudad de Bern y la región de Navarra. Desde este momento Navarra hace parte ahora de Francia ya totalmente. Y ahí se acaba la ciudad de refugio de Navarra. Okay, tristemente. Eso ocurre entre los años 1620 y 1624. Entonces, ahí empieza, pues Luis XIII tiene que cumplir con lo que le pide la facción, ¿no? Entonces, arrasan Navarra y Navarra se vuelve ahora una ciudad ya de Francia, de la Francia católica de la facción papal. Bien, entonces, hermana Ana Milena, aparece aquí otro personaje, otro cardenal. Vamos a ver. En este punto aparecer en escena un hombre que estaba destinado a desempeñar un gran papel en los... vuelvo y leo para poder entender. Sí, ya En se lo este punto aparece en escena un hombre que estaba destinado a desempeñar un gran papel en los asuntos de Europa, el obispo de Luzón. Era miembro de los estados generales
que, como ya hemos dicho, se reunieron en 1614 y allí mostró por primera vez esa aptitud para los negocios que le dio una influencia incomparable y una fama sin límites, y más conocido como el cardenal de Richelieu. Era un hombre de profunda penetración, de genio versátil y de actividad inconquistable. La reina madre le introdujo en la mesa del consejo de su hijo Luis XIII y allí la fuerza de su carácter le elevó pronto al primer puesto. Fue en esta época, 1624, cuando su poder floreció. No dejaba de hacer grandes planes, pero por grandes que fueran, su genio y su actividad estaban a la altura de la ejecución de los mismos. Aunque un eclesiástico, el objetivo de su ambición era más bien engrandecer a Francia que servir a Roma. La púrpura romana era para él una prenda y nada más. O si la valoraba en algún grado, era por la ayuda que le proporcionaba en la realización de sus proyectos políticos. Bueno, ya le coloco el siguiente. Vayamos pensando mientras la hermana lee de qué facción será este cardenal Richelieu. ¿Ok? Muy importante en el siglo XVII en Francia, el cardenal Richelieu. Sus proyectos eran principalmente tres. Encontró que el trono era débil y deseó levantarlo y convertirlo en un poder en Francia. Encontró que los nobles eran turbulentos y casi ingobernables y deseó romper su poder y frenar su orgullo. En tercer lugar, revivió la política de Enrique IV, que buscaba reducir el poder de Austria, tanto en la rama imperial como en la española, y con esta visión el cardenal cortejó alianzas con Inglaterra y los estados alemanes. Hasta aquí, bien, en lo que respecta a la gran causa del protestantismo. Pero, por desgracia, Richelieu consideraba un paso necesario para el logro de estos tres objetivos principales de su ambición, que primero debía someter a los hugonotes. Había llegado a ser un cuerpo político poderoso en el Estado con un gobierno propio, dividiendo así el reino y debilitando el trono, que era uno de sus principales objetivos fortalecer. Ok, entonces dentro de sus objetivos, Estaban los hugonotes. sí, pero también el reducir el poder de Austria, eso es católico, papal, ok. Hizo alianzas con Inglaterra y Alemania, facción romana, si notan, y someter a los hugonotes. Entonces, ¿por qué hará ese paso? Meditemos. ¿De qué facción este hombre a qué juega? El cuerpo de hugonote en este periodo tenía su fortaleza de la Rochelle y el cardenal resolvió tumbarla de un solo golpe. La Rochelle era quizás, después de París, la más famosa de las ciudades de Francia. Gozaba de una carta de independencia cívica que databa del siglo XII. Estaba gobernada por un alcalde y un consejo de 100 personas. Sus ciudadanos ascendían en esa época a 30.000. Eran laboriosos, ricos, inteligentes y muy pegados a la fe protestante que habían abrazado desde el principio. A lo largo de la larga lucha, La Rochelle no sucumbió ni una sola vez a las armas reales. Aunque fue asediada con frecuencia, esta fortaleza virgen era el baluarte más fuerte de los hugonotes. ¿Era la que quedaba en una colina? No, esa ya la tumbaron. Esta era la donde se reunió Coligny, Juana, donde todos se reunían. Era como la capital protestante, La Rochelle. A ver si se acuerdan que el hijo de Catalina de Medici, que comandaba las tropas de Francia, la asedió y 29 veces quiso tumbarla, pero no pudo. El Señor no lo permitió hasta que el Señor lo mandó por allá a Polonia
Ese era Enrique III. Antes de ser rey de Francia, le dio durísimo a La Rochelle, pero no pudo hacerle nada. No se acuerden, esa La Rochelle, ¿sí? Ana Milena, ¿sí se acuerda o no se acuerda? Sí, hermano, estoy aquí mirando. Pero Bueno, sí, tranquilo. sí, para que miremos que La Rochelle era los que aguantaron 29 veces. Quisieron tumbarle, lograron un muro, por aquí está, un muro, tumbarla, aquí está 29 veces, 4 meses duró esa batalla y no pudieron, no pudo la facción papal. Entonces esta ciudad, La Rochelle, era una ciudad de la facción romana muy fuerte, era independiente, como lo leyó ahí la hermana, ¿sí? Estaba, dice acá gobernada, ¿dónde es que dice acá? Acá donde estaba gobernada, por un alcalde y un consejo de 100 personas. O sea, era como un mini país, un territorio independiente, aunque quedaba en territorio francés, ellos se gobernaban solos. Entonces este hombre decidió ir a atacar La Rochelle para someterlos. ¿Ok? Y eran, sí, señora. Me llama la atención que dice que esos ciudadanos eran laboriosos, ricos e inteligentes y muy apegados a la fe protestante, ¿no? Sí, Ahí había algo especial en ellos. claro, la bendición del Señor estaba con ellos porque La Rochelle era la que le daba la economía a Francia, una de las que le daba el alimento, además, por sus puertos llegaba muchas cosas para Francia. eh, entonces, sí, había una bendición, claro, era el pueblo de Dios, ahí está el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre es laborioso, va a tener sus bendiciones espirituales, pero también le va a dar el Señor plática, le va a dar inteligencia, o sea, conforme a la voluntad del Señor y a nuestro caminar con Jesús. Yo creo que eso siempre va a ser. Yo no conozco ningún personaje bíblico que no haya tenido, que camine con Jesús, ¿no? Haya tenido estas cualidades también. Yo creo que eso se repite siempre. Entonces, sí, interesante lo que nota la hermana Ana Milena. Eh, y la pregunta entonces, ¿este hombre para quién trabaja? ¿Le quiere dar a las dos facciones o qué? Sí, porque por un lado le da a los de la Casa de Austria, España, a los católicos, y por el otro lado le da a los hugonotes. Entonces uno ahí como que el hombre, ¿para qué lado trabaja? Ellos crean confusión. Sí, eso sí. Entonces ellos en un momento llegan ya a tratar de acabar los hugonotes porque ya no les sirve, ¿no? Y además, como dice acá, los hugonotes ya eran una fuerza fuerte. Se me perdió la diapositiva donde dice eso. Era una fuerza fuerte acá, que se ¿Me convirtió en permites, obstáculo. me permites dar un aporte referente a lo que también sucedió en Venezuela y piensan hacer acá? Por Es lo favor. mismo que sucedió allá. Ellos empiezan a crear es conflictos, confusiones, enfrentamientos. Entonces uno no entiende quién es quién y quién está en qué parte. El objetivo es debilitar y lograr al poder y controlar. Entonces juegan a los dos bandos. Eso se hizo en Venezuela y desestabilizaron el país. Aquí Colombia es más fácil desestabilizarlo pues por lo financiero. Y lo que están haciendo ahorita es exactamente lo mismo. Un ejemplo. Entonces, todas esas invasiones, todos los paros que están ahorita a favor es exactamente lo mismo. Y entonces eso lo que crea es un caos entre hermanos enfrentándonos pero a la final una vez se debilita el pueblo, pues ellos llegan al poder, controlan. Sí, claro. Como habían tratado de poner un rey de su facción y no habían podido, y el que colocaron se lo matan, pues entonces ellos van con la otra estrategia, ¿no? La estrategia jesuita es ya destruir un país
desde adentro. ¿Qué es lo que empieza a ser acá? Claro, como La Rochelle es un pulso económico de Francia importante, pues hay que acabarlo, porque hay que acabar el país. Hay que someter al país, y un país en prosperidad no puede ser sometido tan fácil. En cambio, si el país está en guerra, en Guerra. división, exacto, como dice la hermana Elcira, guerras internas, luchas, se acaban entre ellos y se tumban lo que le da la estabilidad económica al país y sobre todo la bendición, ¿no? Porque ellos saben, o sea, ellos, los altos jesuitas, pues saben que trabajan es con Satanás, no con Dios. Entonces aquí tienen que tumbar esas barreras que no les permiten a ellos avanzar, porque pues están acá el pueblo de Dios, están los hugonotes. Entonces hay que acabarlos, porque ellos son está la bendición ahí en Francia, no se pueden meter, y tanto que habían intentado acabar La Rochelle. Entonces él ahora lo va a intentar, va a acabar con La Rochelle, vamos a ver si puede. Otra cosa que yo quiero decir es que Satanás siempre ha trabajado así. Entonces ese es el modo de proceder. En el tercer cielo nunca fue de frente, fue por detrás. Entonces él nunca va a ir de frente, esto nunca esperen, y lo que se esperaba en Colombia es que empezara a tutear así de una vez de frente, ¿no? Analicen cómo fue en Venezuela, o sea, y ahora mirando esta historia, todo es lo mismo, no hay nuevo bajo el sol. O sea, así trabaja el enemigo, así viene y trae la misma estrategia. Como decía este historiador, todo se repite y yo no sé qué nos pasa, ¿por qué no nos hemos dado cuenta? Así es. Bien, hermana Jessie, miremos entonces qué pasa con La Rochelle. Dice, el primer intento del cardenal contra esta temible ciudad tuvo lugar en 1625. El surgimiento de los duques de Rohan y Soubise, los dos líderes militares de los protestantes, desconcertó los planes que Richelieu estaba llevando a cabo contra Austria. Dejó inmediatamente sus planes en el extranjero para dar un golpe en casa. Enviando a la flota francesa a La Rochelle, se libró frente a la costa una gran batalla naval en la que Richelieu salió completamente victorioso. La Rochelle parecía estar a merced del vencedor, pero el descubrimiento de un complot contra su vida llamó repentinamente al cardenal a la corte, y a la ciudad condenada escapó esta vez. Richelieu aplastó a sus enemigos en París, se aferró al poder con más firmeza que nunca y volvió a pensar en la reducción de la fortaleza de los protestantes. La toma de La Rochelle era la clave de toda su política, tanto interior como exterior, y realizó prodigios esfuerzos para llevar la empresa a buen puerto. Reunió un vasto armamento terrestre y naval e inició el asedio en octubre de 1627. Bien, entonces, primer intento 1625, ¿no? Pero lo que son las cosas de Dios, ¿no? Cuando Dios no autoriza, no se puede, y tampoco se la deja fácil a ellos. Él venció en la batalla naval, ¿no? En mar, porque La Rochelle es costera. Pero ahí pasa algo y se descubre un complot contra su vida y le toca irse. Esas cosas, sí, como son de Dios, digo yo, ¿no? Entonces le toca irse, y no pudo tomar La Rochelle, no pudo entrar a la ciudad ni nada, aunque venció en la parte marítima. Pero entonces ahí él se empecina y, como dice acá, reúne un vasto armamento terrestre y naval, y en 1627, octubre, eh, como es usual, octubre, ¿no? Y empieza el asedio. ¿Mm? Siga, hermana Jessica. El año siguiente, después de que el duque de Soubise, que mandaba en La Rochelle, visitara Inglaterra, se convenció de nuevo al rey para que se declarara protector de los rochellenses. Y se Perdón, levantó. este es del rey para aclarar. El duque, gobernador de La Rochelle, se va a ver al rey de Inglaterra. Listo. Entonces convenció de nuevo al rey de Inglaterra para que se declarara protector de los rochellenses, y se levantó un ejército de unos 7.000 marinos para ese servicio. La escuadra inglesa zarpó bajo el mando de Buckingham, un
un hombre incompetente y sin principios. Su aparición frente a la Rochelle con un centenar de velas alegró los ojos de los rochelenses, pero fue solo por un momento. A partir de ese momento comenzó una serie de errores y desastres por parte de Buckingham que, ya que fuera por incompetencia o por perfidia, empañaron la gloria naval de Inglaterra y se burlaron amargamente de las esperanzas de aquellos a los que había ofrecido una perspectiva ilusoria de liberación. El cardenal levantó un dique o muelle a través del canal de aproximadamente 1 milla de ancho, por el que se llega a La Rochelle, y así cerró las puertas del mar contra su socorro. La flota inglesa asaltó este dique en vano. Desconcertados en todos sus intentos, regresaron a sus propias costas y dejaron a la ciudad asediada a su suerte. Miren, esto prueba que la facción romana en todo el mundo, el plan era acabar con La Rochelle. El duque de Savoy, que es hugonote, va y al rey de Francia, perdón, de Inglaterra, y le pide ayuda. Le manda un ejército con 7.000 marinos, y dice acá el historiador, pero bajo el mando de un tipo incompetente. ¿Mm? Buckingham. ¿Por qué mandan a él? ¿Y por qué parece incompetente? Pues porque la orden de él no era ganar. Así de sencillo. Él sabía a qué iba. ¿Mm? Dice acá, a partir de entonces, de ese momento comenzó una serie de errores y desastre por parte de Buckingham. O sea, es premeditado lo que están haciendo. Van a tumbar a esa ciudad. Desde Inglaterra saben también el plan, porque estas élites pues manejan así las cosas. Entonces, claro, el pobre duque Savoy no sabía lo que le estaban haciendo. Claro, eso, o sea, esos 7.000 marinos no hicieron nada allá en La Rochelle, porque ellos iban era a perder. Y así fue. Em, Se burlaron, dice acá amargamente, las esperanzas de aquellos a los que había ofrecido una perspectiva ilusoria de liberación. Entonces el cardenal levanta tremendo dique. Esto es, hay un cuadro, ahí está el cardenal, eh, este mismo, ¿no? Richelieu. Cardenal Richelieu, y acaba con esa flota, o sea, la flota se retira realmente, y ahí le cierra el paso a cualquier posible ayuda real que pudiese recibir La Rochelle. Imagínense, esas guerras eran tremendas y se construyeron tremendos diques y todo eso. En esa figura podemos ver que un cardenal no es una mera figura religiosa. Los cardenales son gente muy tremenda en la parte militar, muy versadas en las políticas de las naciones, pues que a la final ellos son pues empleados de estas familias de la élite. Entonces, esta foto es muy diciente. Su traje de cardenal con su traje de guerrero. Bueno, entonces van a acabar con La Rochelle. La hambruna se instaló ahora y pronto se agravó en la ciudad, pero ahí no alcanzo de la palabrita. Pero sería Dice, demasiado angustioso insistir en sus horrores. La muerte eran, las 300 muertes eran 300 diarias. diarias. La basura más repugnante se cocinaba y se comía. Los espectros más que los hombres vestidos con armadura se movían por las calles. Las casas estaban llenas de muertos que los vivos no tenían fuerzas para enterrar. Multitud de ancianas y niños salían a la puerta, a veces con la esperanza de que la visión de su gran miseria pudiera mover a sus enemigos a la compasión o que pudieran encontrar algo en el camino para calmar su hambre. Pero fueron tratados según el capricho o la crueldad de los sitiadores. A veces se les estrangulaban en horcas y otras veces se les desnudaba y se les azotaba de vuelta a la ciudad. Sin embargo, no se pensó en una redención.
rendición. Rendición. Entonces, hermanos, o sea, viene el hambre. Con la guerra viene la hambruna. Claro, no puede entrar nada. Con estos diques, pues ellos controlan todo el comercio, se para ahí. Y bueno, es muy triste eso, ¿no? Ancianas y niños que salían ahí a la puerta de la ciudad a ver si de pronto eh, se movía compasión y misericordia de sus atacantes, pero no, esta gente no tiene corazón, hermanos. Dice, durante más de un año, los rochelenses habían esperado que, por casualidad, surgiera la salvación de los protestantes de otros países o de sus hermanos de las provincias. En ningún lugar pudieron encontrar una señal o un signo de ayuda. No se alzó una voz para animar, ni se extendió una mano para ayudar. 15 terribles meses habían pasado sobre ellos. 2/3 de la población habían muerto. De los combatientes no quedaban más de 150. Alrededor de sus muros se había reunido todo el poder de Francia. No parecía haber alternativa. Y el 28 de octubre de 1628, La Rochelle se rindió a discreción. Así cayeron los hugonotes como poder político en Francia. El principal obstáculo en el camino de Richelieu estaba ahora fuera de su camino. El despotismo que se esforzaba por levantar seguía creciendo a buen ritmo. El trono se hizo más fuerte cada año, atrayendo gradualmente hacia sí todos los derechos y extendiendo su dominio absoluto sobre todas las clases, tanto los nobles como los campesinos. Y así continuaron las cosas hasta que la revolución de 1789 vino a derribar esta autocracia desmesurada. Ay. Bueno, triste, sí. 28 de octubre de 1628 se rinde La Rochelle ya postrada porque imagínense 2/3 de la población habían perecido y de los que estaban combatiendo ya 150 nomás de toda esa cantidad de gente. Eran como 50.000 personas. Impresionante. Y ahí se firma, bueno, las rendiciones, hacen un cuadro aquí conmemorativo para ellos de la rendición, logro alcanzado. Se celebra una misa, desde luego el cardenal la celebra, misa católica, y en Roma celebran con el canto del antiguo, el antiguo canto católico, el más antiguo de la Iglesia Católica, que se llama el Te Deum. Y bueno, este cardenal, pues, infelizmente, logra tomar La Rochelle. ¿Okay? Se rinde y La Rochelle ahora queda de Francia, ya no es un estado independiente y ahora pues queda Francia como la conocemos hoy día prácticamente. Ahora, ¿qué hace Richelieu? Dice a continuación, el cardenal dedicó su genio y energía a los asuntos exteriores. Participó, como hemos visto, en la Guerra de los 30 años, uniendo sus armas a las del heroico Gustavo Adolfo. No porque quisiera levantar a los protestantes, sino porque buscaba humillar a la Casa de Austria y a la Liga Católica. A los enemigos personales, el cardenal los perdonó de buen grado, pues dijo, es un deber perdonar y olvidar las ofensas. Pero a los enemigos de su política, a los que llamó enemigos de la Iglesia y del Estado, no los perdonó, pues, dijo, olvidar estas ofensas no es perdonarlas, es repetirlas. Ahí sabemos de qué facción trabaja, ¿no? Después sí me ha Gustavo Adolfo. Este Gustavo, para los que no recuerdan, es el que batalla en las guerras, en la guerra de los 30 años. Él es el que saca, digamos, a flote a Suecia. Es protestante. Y como dice acá, buscaba Richelieu humillar a la Casa de Austria y a la Liga Católica. O sea, Richelieu trabajaba para la facción romana. Pero dentro de los planes tocaba debilitar a Francia para poder tomar Francia. Entonces aquí pues lo corroboramos. Luis XIII era de temperamento sombrío, de intelecto débil,
sin capacidad para los negocios, y su enérgico ministro, que lo hacía del todo él mismo, permitía a su soberano participar poco o nada en la gestión de los asuntos. Luis vivía apartado, sometiéndose penosamente al control del hombre que gobernaba tanto el rey como el reino. En cuanto al cardenal, mientras pasaba de una victoria a otra, era constantemente seguido por una sombra amenazante. A cada rato se formaban conspiraciones para quitarle la vida. Triunfó sobre todas ellas y mantuvo el poder hasta el final, pero ni él ni el rey vivieron para disfrutar de lo que costó tanto trabajo, talento y sangre conseguir. El cardenal primero y 6 meses después, el rey cayeron fulminados en la mitad de sus días y en la cumbre de su carrera. Volvieron al polvo y ese día perecieron sus pensamientos. Es impresionante como cualquier masacre, yo la llamo masacre, como la que hicieron allí en Rochelle, sea que lo hagan los romanistas o los papistas, el pueblo siempre es el que, o sea, no les importa con tal de cumplir sus objetivos, no les importa matar y que se mueran de hambre, o sea, es lo mismo, realmente Sí, trabajan igual. tienen sentimientos. Porque Dios no está en su corazón. Entonces, si Dios no está en el corazón, no puede haber compasión, misericordia, porque esos son atributos de Dios. Y así es, y así nos han tenido durante años, siglos. Pero bueno, ellos mueren en 1632. Voy a colocar aquí la fecha. Curioso que mueren con 6 meses de distancia. Uno en el 1632 y otro en el 1633 a meses. 32, no, 42, me equivoqué. Voy a anotar aquí. 42 mueren ambos y el otro en 43. Entonces, pero como dice acá, si Luis bebía apartado y todo eso, el que manejaba el asunto era el otro. ¿Sí? Richelieu. Y bueno, esa fue la historia de Luis XIII y la parte de Luis XIII. Y él deja un hijo y ahí se repiten las cosas. Luis XIV, ¿sí? Pero aquí Luis XIV sí es como otra era ya. Luis XIV, vamos a dar la introducción de Luis XIV, en la tarde vamos a continuar. Vamos a decirle a la hermana Ruth que nos ayude, por favor, a leer. Quedarnos 15 minuticos. Luis Luis XIV. XIV, ahora rey, era un niño de 4 años, de 4 años y medio. de 4 años y medio. No, porque no alcanza a ver, mami. Su padre, en su lecho de muerte, había nombrado un consejo de regencia para ayudar a la reina madre a gobernar el reino durante la minoría de edad de su hijo. El primer acto de Ana de Austria fue anular el testamento de su marido y asumir las riendas del gobierno como única regente, llamando en su ayuda como primer ministro al cardenal Mazarino, discípulo de Richelieu. Le correspondió una tarea más fácil que la que había puesto a prueba las energías y el genio de su gran predecesor. Predecesor, sí. Bueno, aquí como que se repiten las cosas. Ahora ya no es Luis XIII, sino Luis XIV. Ya no es Richelieu, sino Mazarino. ¿Ok? Ya no es María de Medici, sino Ana de Austria. La cuestión es que estos sí son de la facción católica, la facción papal, quiero decir. Porque ya acabaron con el poco protestantismo que había en Francia, en la parte de los reyes. Y ya esta mujer es pues totalmente católica, ¿no? Ana de Austria está la infanta de España, o sea, es muy católica. Llama al cardenal Mazarino, el niño es de 4 años y medio, y la que gobierna acá es la señora con el cardenal. Mismo patrón, mismas cosas, ¿no? Los protestantes, a cuya habilidad e industria
se deben en gran medida a la exuberancia que le dio renombre. Tenían más de 60 iglesias dentro de sus límites y marcaron su apreciación de sus felices condiciones llamándola la pequeña Canaán. En todas sus partes Francia se jacta de tener un suelo fértil y un aire soleado, pero allí donde los hugonotes se habían establecido, la tierra abría su seno en un incremento 7 veces mayor. Wow. Y la naturaleza parecía sonreír a una fe que el gobierno había anatemizado y que perseguía con edictos persecutorios. La agricultura, las manufacturas y el arte no fueron las únicas actividades de los protestantes franceses. No pocos se inspiraron a una esfera más elevada y en ellas su genio arrojó una gloria aún mayor sobre su país y difundió un brillo más intenso en torno a sus propios nombres. Los protestantes ocuparon un lugar destacado entre los médicos eruditos, los grandes abogados y los oradores ilustres de Francia. Sus logros intelectuales contribuyeron en gran medida al esplendor que irradió la era de Luis XIV, 14. ¿verdad? Sí, Luis XIV. Bueno, Uy, ¿qué qué pasó? chévere. La tierra era más Sí, productiva. 7 veces mayor. Donde está un hugonote, donde está un hijo de Dios. Y es que sí, eso debe ser así, hermanos, porque es la bendición de Dios la que está con sus hijos. Claro, cuando no está cuenta si está en los caminos del Señor. Y acá se testifica en Francia con la presencia de los hugonotes. Ahora, eliminaron Navarra, eliminaron La Rochelle, pero no hubo persecución a otras partes, digamos. Los dejaron seguir, para que notemos por qué en un lado acaban, pero por el otro, el sur de Francia, era, como dice acá, la pequeña Canaán. Eso era una belleza. ¿Sí? Entonces, en los protestantes se concentraba toda la fuerza de trabajo, toda la prosperidad de la nación, como lo dice acá. Médicos, abogados, ilustres, o sea, todo estaba concentrado en los protestantes. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer la facción romana? Pues eso no se puede dejar así porque, o si no, no podemos tomar a Francia. Entonces vamos a ver, porque aquí estos dos son papales, ¿no? Esta señora es de la facción papal, el cardenal Mazarino, ¿sí? Pero todavía no ha empezado no ha empezado la persecución y cosa bien triste, no la empieza la facción papal esta vez. Vamos a mirar, porque estaba en paz, o sea, había prosperidad, entonces hasta la facción papal dice, bueno, pues dejémoslos o fastidiémoslos un rato, pero pues les están dando comida a la corte, a los cardenales, ¿me entienden? O sea, pero aquí no pueden dejar a Francia sin la facción romana, si no, no la pueden tomar. Entonces va a aparecer un personaje oscuro. Mazarín. Mazarín había prosperado en todos sus planes. En el extranjero había triunfado sobre Austria y España. En casa había rebajado a los nobles. Había reducido a la insignificancia el parlamento y las corporaciones municipales. Había hundido al pueblo en el vasallaje. El trono lo había convertido en supremo, pero no vivió para disfrutar de los frutos de sus angustias y trabajos. Como Richelieu, murió justo cuando su fortuna culminó. Subió a la cima de su gloria para descubrir que había llegado al borde de su tumba. Aquejado de una enfermedad incurable en 1661, sus médicos le advirtieron de que su fin se acercaba. Esbozó la política que recomendaba seguir a Luis XIV. Nombró a los ministros que le aconsejaba emplear a su servicio y luego, volviendo la cara al muro, se despidió de toda su gloria. Se murió rápido Mazarín. Bueno, Mazarín, corrijo, él trabajaba para la facción romana, ¿no? Que él fue el que atacó a Austria y España, que eran papales, lo que no logró hacer Richelieu. Él les dio duro. Y ahí es donde España se empieza a debilitar, ¿no? Hermana Jessica, siga por favor con este. Ahora sí, Luis XIV va a poder gobernar. Luis XIV había reinado ya 18 años. Ahora empezaba a gobernar. Llamó a los hombres que Mazarino había nombrado en su lecho de muerte, Letelier y el gran Colbert.
y les dijo que iban a ser simplemente los ministros a través de los cuales iba a actuar. Y pocas veces un monarca tuvo más poder que Luis XIV para hacer lo que quisieran toda la extensión de sus reinos. En el extranjero era poderoso, en casa era absoluto. En su persona se centraban todos los derechos y funciones. Era la única fuente de la ley. Pocas veces ha habido un despotismo más completo o más centralizado que el que ahora encarna Luis XIV. Sus propias y conocidas palabras lo expresan exactamente. El Estado soy yo, único dueño de los derechos, de las libertades, de las vidas y podemos añadir de las conciencias de los millones de súbditos. Y viene la época de los tacones altos, de las medias veladas en los hombres, de las grandes cobertizos en los reyes, de toda la pompa del siglo XVII. Y bueno, ahí empieza esa moda de las pelucas y todo esto con Luis XIV. De hecho, en las historia de la moda, este hombre tiene mucha trascendencia, ¿no? Luis XIV. Y de un ego enorme, ¿no? Del tamaño de su país. Enorme el ego de Luis XIV. Él pronunció la famosa frase, el Estado soy yo. Aquí se hace lo que yo diga. O sea, aquí la corte y el rey tuvieron un gran poder. Se centralizó todo en el rey y llegó a ser ya como semidioses. Y de hecho, cuando uno va a Francia y ve allí las pinturas que hacen de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, los ponen como dioses, Dios Marte, Dios Mercurio, Dios no sé qué, ya con esa mitología, ¿no? Porque finalmente eso era lo que creía la facción romana. Y si ustedes ven, aquí hay una semejanza a lo que hacían los emperadores romanos. Aquí sale el orgullo, ¿sí? Del César, de los Augustos, del gobierno, el orgullo y la arrogancia. Bueno, este es Luis Eso XIV. era uno de los objetivos ay, no me acuerdo el nombre, del cardenal. Eso eran los objetivos, ¿no? Richelieu, Él, sí, le devolverle el poder el al rey. rey. Sí, para que no sea un simple monaguillo. Claro, si el Como rey es de desde su antes, facción, ¿no? Sí, como desde antes empezaron también como a trabajar pero en siendo el eso. rey de su facción, porque si no era de su Claro, facción, pues hay que bajarlo. Sí, eso depende de. Pero aquí ya se deja ver mucho más la facción romana así en el orgullo romano. Aquí lo podemos ver. El Estado soy yo. Eso decían los Césares. Eso decían los Césares. El Estado soy yo. Roma soy yo. O sea, y eran considerados como dioses. Y eso vuelve a repetirse en la historia de Francia. Hay un cuadro que pinta a Luis XIV con el dios Marte de los griegos y esto. Y claro, eso es un gran problema para el pueblo de Dios porque van a debilitar Francia. La misión es acabar con la nación. ¿Ok? Y para colmo de males, este rey tiene el periodo más largo de la historia verificable en cuanto a reyes. Gobierna 72 años. O sea, ese se pasa el siglo, hasta 1700, hasta el siglo XVIII gobierna Luis XIV. Su hijo muere primero que él. Su nieto muere primero que él. Y es su bisnieto el que lo va a suceder, imagínense. O sea, fuera de eso vive harto el hombre. Y bueno, ese es Luis XIV. Pero el pueblo de Dios va a sufrir mucho con este hombre. Mucho, mucho, mucho. O es como la tapa, yo diría. Y, pero también va a haber algo, digámoslo así, bonito en la profecía con el pueblo de Dios, en el reinado de Luis XIV. La hermana White nombra a este sujeto, Luis XIV. Y por eso, pues, vamos a estudiar esta etapa de la historia. Ya vamos a continuar en la tarde. Todavía no ha habido realmente persecución. O sea, lo de La Rochelle y Navarra fue nada en comparación a lo que va a hacer este hombre. Y también un jesuita que va a asomarse por ahí. Ya vamos a ver ahí la mano jesuita que se va a asomar por ahí
como consejero de este rey, iban a acabar con Francia, lastimosamente. Todo lo poquito bueno que se había, digamos, logrado y, digamos, el periodo de paz ya ahí va a terminar. Bueno, no se lo pierdan en la tarde porque esta historia es tremenda con Luis XIV. No sé si hay algún comentario final, alguna pregunta o algo que no quedó claro. Padre mío, Padre eterno, gracias porque por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, podemos, Señor, agradecerte. A ti también, Jesús, por este alimento espiritual que hemos tenido esta mañana. Gracias, Jesús, por tenernos tanta paciencia, Señor. Gracias por enseñarnos por medio de tu palabra, Señor. Nos enriquecemos inmensamente y hay muchas llaves, Señor, muchas bendiciones para nuestra vida, para nuestra condición, para nuestra preparación y para acercarnos cada vez más a ti, Jesús. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, hermanos que están en este momento y a los que van a ver también, para que nos abras el entendimiento, podamos meditar, Señor, estudiar, repasar. Y bueno, Señor, en todo lo que hemos visto hoy, en los salmos, en Job, en las tareas también que nos has puesto, Señor, para junto contigo, Señor, no solo, sino contigo, estudiar. Y esta historia de Francia, Señor, tan dura, pero que tú, Señor, has dirigido, has estado siempre allí. Tú que conoces los corazones, Señor, y has permitido, Señor, que pase todo esto y que conozcamos, Señor, esta verdadera historia, porque no es fácil, Señor, no es fácil andar en tus caminos, Señor, porque a veces son duros, van a haber persecuciones, pero contigo, Señor, todo se hace fácil. Para que para tu honra y tu gloria, Señor, lo que toque pasar, Señor, como a tu pueblo le tocó tan duro, Señor, allí en Francia, tú haces justicia después, Señor, haces juicio y das a cada uno su parte, Señor. Y nosotros como pueblo, Señor, como tus hijos, debemos entender que solo estamos en esta tierra de paso, Señor. Que sea para lo que nos tengas, Señor, es para tu honra y tu gloria, porque, Señor, nuestra casa y nuestro hogar es allí contigo en el cielo, Jesús, y pronto vendrás. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy, por recibir nuestras alabanzas, Señor mío, no habiendo méritos en nosotros, pero sí en ti. Y bueno, Señor Santo, te pido para que sigamos gozándonos en este Shabbat, para que sigamos meditando en tu palabra, Señor mío, y podamos también tomar alimento físico, Señor, y seguir conectados contigo, Señor mío, y poder reunirnos más tarde, Señor. Gracias por tu inmenso amor, gracias Jesús por tus enseñanzas y bueno, te pido que estés con cada uno de nuestros hermanos. En tu nombre santo Jesús, amén.